Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a comenzar a estudiar otro tipo de autómatas finitos, que son justamente los autómatas no deterministas. La diferencia principal entre estos autómatas y los deterministas que estuvimos viendo en la parte anterior, pues es básicamente que estos autómatas pueden estar en varios estados a la vez, ¿no? Después de leer cualquier secuencia de entradas. Entonces les llamamos no deterministas justamente porque para cada entrada solo existe más de un estado al que el autómata puede moverse desde cada estado, ¿no? En los deterministas, por ejemplo, si nos movíamos con A, solo había un estado al que podía llegar con A. Pero aquí tenemos la posibilidad de poder llegar a más de un estado con el mismo símbolo, ¿no? Entonces vamos a formalizar esto un poco. La definición de autómata finito no determinista, si se dan cuenta, es prácticamente idéntica o más bien muy parecida, solo tiene unos ligeros cambios que a simple vista tal vez no se aprecien, ¿no? Entonces, un autómata finito no determinista es, al igual que los deterministas, una quintupla, ¿no? Donde tenemos pues estos elementos, ¿no? Q, al igual que en los deterministas, es un conjunto finito de estados, ¿no? Por ejemplo, Q0, Q1, Q2. Por otro lado, tenemos un alfabeto de entrada, de la misma manera que en los deterministas, ¿no? Lo denotamos por sigma. Tenemos un estado inicial, tenemos un conjunto de estados finales y también tenemos una función de transición. Lo que cambia en esta función de transición es que ahora vamos a tomar un estado, ¿no? Un símbolo del alfabeto y vamos a ir a dar al conjunto potencia de Q. ¿A qué me refiero con el conjunto potencia? A que básicamente la salida de esta función ahora será un subconjunto, ¿no? De los estados originales, ¿no? El conjunto potencia es el conjunto que tiene todos los posibles subconjuntos de otro conjunto, ¿no? Entonces aquí siempre voy a poder obtener un conjunto de estados, ¿no? Entonces me dan un estado, me dan un símbolo y digo a dónde puedo llegar, que puede ser un estado, dos estados, tres estados, 20 estados, ¿no? Y esto lo vamos a denotar con un conjunto, ¿no? Entonces, por ejemplo, este autómata que tenemos aquí tiene como alfabeto a los símbolos 0 y 1, como porque pues justamente vemos las transiciones ahí. Tiene como estados a Q0, a Q1 y a Q2. Q0 es el estado inicial, al igual que en los deterministas ponemos una flecha para denotarlo. Q2 es el final, al igual que en los deterministas ponemos un círculo doble. Y aquí dense cuenta que las transiciones no son eh, iguales que en los deterministas, ¿no? En un determinista teníamos un único camino. Por ejemplo, aquí analizando Q0 va tanto a Q1 con 0 como a sí mismo con 0, ¿no? Entonces en los deterministas solo había un único camino y de hecho todos los estados tenían que tener todas las posibles transiciones, ¿no? Por ejemplo aquí Q1, si se dan cuenta, solo tiene una transición con 1. Si fuera determinista tendría que tener también su transición con el símbolo 0. Y Q2, si se dan cuenta, tampoco tiene transiciones, o más bien no tiene transiciones, pero esto aquí es válido, ¿no? Porque podría ir a un conjunto vacío de estados, ¿no? Porque ahora nuestro resultado es un conjunto, a diferencia de antes que era un simple estado, ¿no? Entonces la tablita pues denota perfectamente esto. Q0 es un estado inicial que puede llegar a sí mismo y a Q1, y con el símbolo 0, con el símbolo 1 solo puede llegar a Q0. Q1 con el símbolo 0 no puede llegar a ningún lugar. Y con el símbolo 1 llega a el estado Q2. Dense cuenta que el vacío no necesita las llaves, ¿no? Porque ahí eso les andaba fallando. Y Q2 con F, ¿no? Va a llegar justamente, más bien, ¿cuál con F? F es el estado final. Y con 0 justamente pues no hay ninguna transición, con 1 tampoco, y por eso en ambos lados tiene al conjunto vacío. Entonces, este autómata no hace otra cosa más que reconocer cadenas formadas por ceros y unos, que como pueden inferir, tienen que terminar con 0, 1, ¿no? Y notamos que el estado inicial puede llegar a diferentes estados, como lo mencionaba eh, anteriormente, y que algunos estados pues no tienen
o no necesitan alguna transición, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Este diagrama que vamos a ver a continuación representa cómo el autómata finito no determinista va a procesar esta cadena 0101, perdón, 00101, y vamos a ver que tenemos varios caminos, ¿no? Por ejemplo, en Q0 yo estoy leyendo un 0. Si recordamos el diagrama, puedo irme a dos lados. Me puedo quedar en Q0 o me puedo ir a Q1. Entonces, si me quedo en Q0, ¿no? Que sería este camino, pues se abre una rama, y si me voy a Q1, se abre otra rama. Si me quedo en Q0, después tengo que leer un 0. Entonces, si me quedo en Q0, me puedo quedar otra vez en Q0 o me puedo ir a Q1. Pero si me quedé en Q1, aquí no hay transición con 0, entonces ahí muere el autómata básicamente. Entonces descartamos este camino y nos vamos por acá. Entonces Q0 llega a Q0 o a Q1. Vamos a leer ahora este 1, ¿no? Entonces Q0 con 1 se queda en Q0, no hay ningún otro camino, y Q1 con 1 se va a Q2. Entonces seguimos teniendo dos caminos, ¿no? Me quedé en Q0 o me fui a Q2. Ahora voy a leer un 0. Ya vimos que Q0 con un 0 se va a Q0 y a Q1, y Q2 con 0 pues no tenía ninguna transición, entonces el autómata también muere en ese camino. Después leo un 1, lo cual me lleva a, en Q0 me lleva a Q0, me deja ahí mismo, y en Q1 me lleva a Q2, pero ya terminé. Dense cuenta que el primer camino terminó en Q0 y el segundo camino termina en Q2. El primer camino uno diría, pues rechazo, ¿no? Porque no llegué a un estado final. Pero como el segundo sí llegó a un estado final, entonces decimos que el autómata acepta esta cadena, ¿no? Entonces, de forma general, vamos a decir que una cadena aceptada por este tipo de autómatas, si existe al menos una trayectoria, ¿no? Esto le estamos llamando trayectoria, de ejecución que termina en un estado final, ¿no? Y vamos a decir que es rechazada cuando todas las posibles trayectorias se estancan, ¿no? O sea, que ya no me puedo mover a ningún lado, o como pusimos aquí en la imagen, que mueren, o terminan en un estado que no es final, ¿no? Y finalmente vamos a ver ahora cómo funciona la función de transición extendida, que si se acuerdan, la función de transición solo va de estado, más bien recibe un estado y un símbolo y nos dice en dónde termina. Pero es un símbolo. ¿Qué pasa si yo le indico una cadena, ¿no? Entonces la función de transición extendida, que como al igual en los no deterministas, más bien en los deterministas le llamamos también delta gorro, pues igual sigue tomando un estado de Q, un estado de sigma estrella, es decir, una cadena, y regresa en un conjunto potencia, ¿no? Entonces se define de esta forma. Si yo leo la cadena vacía, pues llego a Q, ¿no? O sea, no se mueve. Si llego a una cadena que tiene como primer símbolo a X y un resto de caracteres A, pues hago la unión de todas las posibles transiciones a las cuales puedo llegar simplemente leyendo más bien, a las transiciones que me lleva Q con el primer símbolo X, ¿no? Que son las transiciones que estoy poniendo aquí, pues esos PI, ¿no? Que estoy obteniendo, los voy a ejecutar ahora con A. Es decir, a todos los caminos que me llevó la X, a partir de ahí empiezo a procesar la A, y la unión de todos esos estados que obtenemos al final, pues es el resultado de la transición. Vamos a hacer algunos ejemplos para que quede un poquito más claro cómo funciona la función de transición. Por ejemplo, vamos a usar delta gorro para describir el procesamiento de la misma cadena que acabamos de ver, que era la que pusimos aquí en el arbolito, 001101, pero vamos a hacerlo con la delta extendida. Entonces mi delta gorro me dice, pues mira, vamos a empezar leyendo la cadena vacía porque no tenemos ningún carácter leído. Entonces Q0 con sigma, ya hemos dicho que siempre me lleva con epsilon con sigma. Con epsilon me lleva al mismo estado. Entonces Q0 con epsilon me deja en Q0. Luego, Q0 con 0, habíamos visto porque ya empiezo a leer el primer símbolo, me lleva a Q0
Ya habíamos visto que con 0 me lleva tanto a Q0 como a Q1. Entonces estoy posicionado en estos dos valores. Ya leí el primer carácter. Entonces cuando empiece a leer el segundo, en lugar de empezar de Q0, voy a leer ese 0 a partir de Q0, que fue el primero que leyó, y de Q1, que fue el otro resultado de este, ¿no? Entonces tengo que unir el resultado de estas dos transiciones porque son conjuntos, ¿no? La forma de combinarlas es mediante la unión. Entonces, con Q0 con 0, ya hemos visto también que nos lleva a Q0, Q1, entonces lo dejo tal cual. Y Q1 con 0 no se mueve, por lo tanto tengo el conjunto vacío. Entonces, a donde pude llegar con la cadena 0, 0 fue nuevamente a Q0, Q1. Ahora voy a añadir el 1, ¿no? Entonces yo me había quedado en este par de estados. Ahora puedo leer nuevamente la delta, pero con estos estados y el símbolo 1. Entonces Q0 con 1 me deja en Q0. Y Q1 con 1, ¿no?, me deja en Q2. Entonces la unión de esto es Q0, Q2. Aquí se me fueron unos símbolos que quién sabe por qué, ¿no? Luego los corrijo. Ah, ya, la delta se movió. No sé por qué está aquí. Bueno. Ok. Después continuamos leyendo el siguiente 0. Entonces me había quedado en Q0, Q2. Entonces con 0 voy a ver a dónde va Q0 con 0 y Q2 con 0. Entonces Q0 con 0 ya sabemos que nos lleva a Q0 con 1. Q2 ya sabemos que no tiene transiciones, entonces es el vacío. La unión de esto me deja Q0, Q1. Leo ahora el 1. Tengo Q0, Q1 porque queda aquí, pero estoy leyendo un 1. Q0 con 1 también, perdón, Q1 con 1 porque ahí me quedé. Entonces Q0 con 1 me deja en Q0 y Q1 con 1 me deja en Q2. La unión es Q0, Q2, ¿no? Entonces, como ya acabé de leer la cadena y Q0 no es un estado final, pero Q2 sí lo es, concluyo que la cadena fue aceptada, ¿sale? Entonces, finalmente decimos que el lenguaje reconocido por un autómata finito no determinista, lo vamos a denotar por LDN, se va a definir de esta manera. Es decir, yo voy a partir de una cadena con mi delta gorro y el estado inicial, voy a leer la cadena y voy a hacer la intersección con el conjunto de estados finales. Es decir, si mi delta extendida me deja en un estado final, la intersección con los estados finales pues tiene que ser distinta de vacía. En pocas palabras, si llegué a un estado final con esa cadena en alguno de los caminos, entonces la cadena es aceptada. Si llegué al conjunto vacío intersectándolo con los finales, pues significa que no llegué a un estado final y por lo tanto rechazo. Entonces, en pocas palabras, si hay un camino que acepte mi cadena, entonces acepto. En caso contrario, rechazo, ¿vale? Entonces, pues bueno, esta es la primera introducción a lo que son los autómatas finitos no deterministas. Son un poquito más, de cierta forma, tienen un poco más de elementos y es un poquito más fácil diseñar un autómata aquí porque no estamos tan restringidos en el sentido de que todos los estados tienen que tener transiciones ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, en el siguiente video veremos una equivalencia entre los autómatas finitos deterministas y los no deterministas, ¿vale? Entonces, yo los veo en el siguiente video. Cualquier duda me dicen. Se cuidan. Bye bye.